Buenos días, mi nombre es Mariany Lanz y les voy a hablar acerca de la filosofía de la ciencia del siglo XX. La filosofía de la ciencia del siglo XX es la filosofía que se desarrolló en el mundo occidental, principalmente en Europa. Fundamentación de la teoría científica. Fue creada por el sociólogo Barney Glasset y el sociólogo Ansel Strauss, en el contexto de la sociedad norteamericana y bajo la investigación positivista. Ellos sustentan la investigación en el ámbito cualitativo. En el año de 1967 presentan el libro que lleva por nombre El descubrimiento de la teoría fundamental. Teoría fundamentada. Tiene su base epistemológica en el interaccionismo simbólico de Bloomberg y el pragmatismo de la Escuela de Chicago, George Mead y John Dewey. Su propósito era desarrollar teorías basadas en datos empíricos, y la actualidad es útil cuando las teorías disponibles no explican el fenómeno o planteamiento del problema. Interaccionismo simbólico. Es una corriente del pensamiento que se basa en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación. Como todo proceso de comunicación debe estar presente sus elementos, que es el emisor que envía un mensaje y el receptor recibe dicho mensaje. Interaccionismo simbólico. Dentro de la corriente filosófica del pragmatismo está presente Herbert Mead y John Dewey. Herbert Mead destaca el yo y la mente dentro del orden social y del simbolismo lingüístico que usan las personas para comunicarse. Y John Dewey destaca la unificación del pensamiento y de la acción, así como de la teoría y la práctica. Tendencias en el origen de la filosofía de la ciencia. El reduccionismo científico es la reducción necesaria y suficiente para resolver diversos problemas de conocimiento. Su característica general es la posición según la cual los ítems de ciertos ámbitos pueden obtenerse en algún sentido a partir de los ítems de otro ámbito. El reduccionismo científico en el siglo XX fue influenciado por el positivismo lógico y la reducción se concibe a través de la deducción de las leyes de una teoría T reducida a partir de las leyes de otra teoría reductora. Estas se clasifican en dos, que es homogénea T y heterogénea T. Homogénea T, por ejemplo, la reducción de las leyes galileanas de caída a la mecánica de Newton. Y heterogénea T, ejemplo, la reducción termodinámica a la mecánica estadística. Logicismo. Su representante fue Gottlob Frege, que fue padre de la lógica matemática y la filosofía analítica. Sirve como la base de la matemática. Una de las tareas fundamentales del logicismo es la reducción de los conceptos matemáticos a los conceptos lógicos. Esta muestra cómo es la realidad y analiza el lenguaje ordinario. Ciencia versus la metafísica. La metafísica, según Kant, es la disciplina que estudia el ser, lo que hay más allá de lo que podemos conocer con los sentidos, es decir, lo que hay más allá de la experiencia. La ciencia, según Bass, es la búsqueda de respuesta ante los porqué de los hombres, de la naturaleza y del mundo, es decir, de los fenómenos, de los seres y objetos de la vida que nos rodean. Casi toda la filosofía del siglo XX parte de la aceptación del empirismo y el rechazo a la metafísica. Criterio de la demarcación. Se refiere dentro de la filosofía de la ciencia a la cuestión de definir los límites que deben configurar el concepto ciencia. Las fronteras suelen establecerse entre lo que es el conocimiento científico y no científico, entre ciencia y pseudociencia, y entre ciencia y religión. Tipos de criterios. Está el inductivo, el verificacionista y el falsacionista. El criterio inductivo establece
que éste postula la necesidad de construcción inductiva de las teorías dignas de para sí, el estatus científico, y parte de las observaciones y la experiencia. El criterio verificacionista. Las teorías pudiesen demostrarse mediante el experimento y u observaciones, forma de establecer su verdad y cientificidad, y está sostenida por los integrantes del círculo de Viena. Criterio falsacionista. Fue propuesto por el filósofo Karl Popper. Se opone al criterio inductivo y verificacionista y reconoce como científico una teoría sometida a test y exámenes que pongan en cuestión su validez. Argumentos sobre el criterio inductivo y verificacionista. Según Popper, no existe verdad pura, entonces resulta injustificado que la ciencia se realice a partir de las observaciones. Aquí podemos observar un cuadro comparativo entre el verificacionismo y el falsacionismo. El verificacionismo establece que este supone correspondencia entre lo empírico y lo teórico. Su propósito es la verdad científica. La evaluación de las teorías se da de manera individual y no permite un claro criterio de elección entre distintas teorías científicas. Y el falsacionismo, la contrastación con lo empírico no es para hacer corresponder lo teórico con lo empírico, sino para falsearlo. Su propósito es la confiabilidad. La evaluación de las teorías se da en el debate crítico con otras teorías y si permite un claro criterio de las elecciones entre distintas teorías científicas. La filosofía analítica tiene como fundamento las ciencias naturales, la lógica matemática y el análisis del lenguaje, es decir, el análisis lógico del lenguaje científico o el análisis lingüístico del lenguaje común, con el propósito de esclarecer los conceptos filosóficos y científicos. Esta filosofía se centra en el análisis del lenguaje, que se trata de un análisis orientado hacia la lingüística y las proporciones. El análisis puede realizarse en una doble dirección, a través del formalismo o el análisis lógico del lenguaje científico y el antiformalismo o el lenguaje lingüístico del lenguaje común. Los problemas de esta filosofía radican en el lenguaje y en la ética. El lenguaje son enredos conceptuales de incomprensiones concernientes al significado de concepto o a uno de los signos. Y en la parte de la ética, si no hay valores, tampoco puede haber propósitos de ética. No figura ningún estado de cosas. Pretenden hablar de lo que debe ser, no de lo que es. El mundo debe ser, no es el mundo de los hechos. Muchas gracias.